Bueno, queridas y queridos compañeras y compañeros. Hoy es 26 de enero de 2015, 22:50 horas. Y este vídeo es especialmente para CFK. Me gustaría tener la certeza que lo verá, pero bueno, me conformo con la esperanza que lo haga. Hace un ratito, terminé de escuchar la cadena nacional de CFK. Y créanme, que como militante, hubiera querido estar ahí y darle un abrazo y un beso. Pero como ciudadano, me hubiera gustado estar en la plaza rodeado de cumpas. Gritando CFK, el orgullo nacional. Como es costumbre de la jefa, no puede hablar sin dar cátedra y esta cadena nacional, no fue la excepción. Los que ya conocemos a Cristina, sabemos, que cuando la apuran un tantito, antes de que cierren la boca, ya les redobló la apuesta. Pero hoy fue mucho más allá y la cuadruplicó. Obviamente, no contamos con la información, la data con la que ella cuenta, pero si estamos acostumbrados a realizar sublecturas de sus discursos, no es tan difícil ver que como puede, nos la comparte. Debo agregar, que por suerte tengo 90 días, para que la Agencia Federal de Inteligencia, no me meta en cana, por haber bajado, el vídeo completo de la cadena nacional. Pero como atenuante, si ella dice que la Argentina es de todas y todos los 40 millones. Un pedacito de la rosada, me corresponde, y entonces elijo ese pedacito, de YouTube, de la Casa Rosada. Además es un vídeo de mi presidenta. Que me pertenece, como yo a ella. Bueno, tanto como a todos vosotros. Que no me la estoy mandando de dueño de la jefa, solo compartiendo lo que me toca a mí. Si la introducción es más larga que lo habitual, es porque la situación lo amerita. ¿Cuándo han visto una presidenta elegida por el 55% de los votos? Poner los ovarios sobre la mesa, y me crean o no, sé, que también están los testículos de Néstor. Esta es una jugada sin retorno. Lo que implica un análisis más profundo de la situación. Si hay algo de similitud entre la física y la política. Es el principio de acción y reacción, que dice que ante una fuerza ejercida sobre una superficie dura, la misma superficie aplica el equivalente de la fuerza que se ejerce sobre ella. Traducido, si hacemos fuerza contra una pared, con nuestra mano, la pared hace la misma fuerza sobre nuestra mano, por eso la mano no la hunde, ni la abolla, ni le deja marca. Acá el tema es claro, el enemigo del pueblo ejerció mucha presión sobre CFK, y resultó que se encontraron con una pared. Que no se hundió, ni se abolló, ni le quedaron marcas. Por el contrario, saliendo de las leyes de la física. Muy lógico en política, esa pared, CFK, cuadruplicó la fuerza que recibió. Duplicar la apuesta, lo viene haciendo desde hace años. Recuperación del patrimonio nacional, estatización de los recursos energéticos, restitución paradigmática de los derechos humanos, reconstrucción del concepto de soberanía nacional, la fragata. Los 90 embargos de los buitres, cantarle las 40, al primer ministro británico, en medio de una reunión internacional, con las 40 resoluciones de la ONU en la mano, para que las agarre. Bancarse, que todos los pelotudos de la entre comillas oposición, exijan, que se les pague a los fondos buitres, a sabiendas de lo que significaba la cláusula Rufo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, después de perder la batalla por la democratización de la justicia, y seguir esperando justicia por la ley de medios, se larga contra lo peor. La suma de todos los miedos. Todos sabemos, que desde siempre, hasta el más insignificante de los ministerios, siempre tuvieron una doble estructura, la oficial institucional y la paralela, que se encargaba de extraviar expedientes, o hacerlos aparecer en el primer lugar para la firma. Con sus respectivas jerarquías, donde tanto el ordenanza, que transporta los expedientes, hasta quien está al lado del que los firma, que dicho sea de paso, muchas veces ni sabe qué carajo firmó. Imaginen, una institución gubernamental, encargada de la inteligencia,
con cheque en blanco, de agentes, protegidos por la misma ley, donde sus nombres, no pueden ser revelados porque es un delito hacerlo y con piedra libre para las travesuras. ¿Tienen idea de cuánto dinero han recaudado en todos estos años? ¿De la experiencia en operaciones especiales? ¿De los funcionarios, de todos los poderes, que son extorsionados, quizá, por su vida personal, o por sus acciones como mal funcionario público? Donde la moneda corriente es: no te hagas problema, nosotros lo tapamos y después vemos cómo nos pagas, con algún favorcito. Bueno, hoy CFK se mandó con los tapones de punta contra estos, entre comillas, servidores públicos. Pero ya sabemos que a toda acción le sigue una reacción opuesta. No han podido pararla con nada. Hoy, al igual que Néstor, públicamente les dijo: no les tengo miedo, no me van a correr, ni tantito, de mi postura. Bueno, si hay un momento que pueda definirse como sin retorno, es este. Lo primero que quisiera saber es si a partir de esto no es necesario un ajuste en las medidas de seguridad de Cristina y a cargo de gente que considere de extrema confianza. Perdonen si los alarmo, pero hay tanto lagomarsino suelto que hoy estoy, por primera vez, realmente preocupado. No dejo de pensar, ¿de qué forma pensarán en pararla después de lo de hoy? Ha dejado claro que no tienen forma de hacerlo, en cuanto a ella depende. Pero esta gente se juega lo mismo que nosotros, la supervivencia de un proyecto de vida, y en tal caso, el pueblo tiene todo para ganar y ellos todo para perder. Dejo una pregunta, para que opinen y podamos demostrar, con hechos y no palabras, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿Y hasta dónde estarán ellos dispuestos a llegar? Les voy a dejar algunos fragmentos de la cadena nacional, para que puedan reflexionar, analizar y que podamos discutir, en debate a través de comentarios. A ver, pongamos algo en claro: los me gusta solo alimentan mi ego. Los comentarios y el debate alimentan la posibilidad de ayudar a CFK. Si esto termina solo en un like, ¿de qué sirve? Yo les cambio 1000 likes por 100 comentarios. Bueno, espero que se queden tan preocupados como yo, porque esta vez, la jefa, no se anduvo con chiquitas y se ha cargado a tíos que vienen manejando el poder invisible de la Argentina. Hasta la próxima, compatriotas, y si la patria es el otro, Cristina también es la patria. Y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana, y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término a la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos, en primer término a la disolución, como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado, así, siempre la siguió llamando CIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez me toca a mí reformar, como tantas otras cosas hemos hecho, y creo que también es necesario que la justicia, que
ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse, porque hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente han quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales. También quiero leer que en esta nueva ley, en nuestro nuevo sistema de inteligencia, se cambian y se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia de sistema de inteligencia nacional, porque establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes, y tipifica específicamente de qué estamos hablando. Para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Estamos fijando un ámbito concreto, casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas mediante el voto popular. En síntesis, contra la democracia. También se establece claramente que la Agencia Federal de Inteligencia será el órgano superior que estará a cargo de estas tareas, en la persona de su director y de su director general y también su subdirector. Y se establece también la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, o sea, la Procuración Nacional, Ministerio Público Fiscal, de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido normalmente con el nombre de OJ, algo desconocido tal vez para el ciudadano común, pero que es el sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucha, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué al Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Y es muy importante que alguien
al que la Constitución Nacional le asignó en la reforma del año 94 la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos, que sea de ahora en más quien sea responsable del sistema de observaciones judiciales. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal. También quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia. También se establece por ley clasificación de la información, que va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. Pero al mismo tiempo también, no quiero que se aburran, pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan, se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. También se crea, y esto es muy importante, una limitante, la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley, solo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector. En español simple, ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector, que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Al mismo tiempo también de clasificar la información, como les dije, se crean los bancos de datos, los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia, que tendrán los siguientes objetivos: controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal; asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos; y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas, su opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera. Se crea entonces un banco también de protección de datos y archivos. También se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios. Y también será reprimido todos aquellos empleados, funcionarios que tomen, ahí se crea un nuevo delito, que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales. Luego de muchos reclamos permanentes, duros reclamos, finalmente
los representantes de la República Islámica de Irán se contactan públicamente, manifiestan que están dispuestos por primera vez, porque Irán nunca admitía que el tema AMIA formara parte de ninguna agenda. De hecho, recuerdo una reunión del Grupo de los 15 en Caracas, Venezuela, cuando el entonces presidente de Irán solicitó una audiencia con el entonces presidente Kirchner, y cuando Kirchner replanteó a través de protocolo que en la agenda debía estar la cuestión AMIA, la reunión no se pudo hacer. Logramos que la República Islámica de Irán aceptara sentarse a discutir un acuerdo, un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr que los ciudadanos iraníes, que hasta ahora solamente tenían alertas rojas y órdenes de detención, que también, debemos decir, fueron tramitadas por nuestro gobierno, sostenidas por nuestro gobierno, y además, como lo contara hace muy poco tiempo el doctor Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, fue el que sostuvo fervientemente ante el fiscal de la causa, el doctor Nisman, y quien lo acompañaba en ese entonces, el señor Estiuso, miembro de la CIO, de la ex-CIDE, que era necesario viajar a Lyon para sostener y fundamentar precisamente estas órdenes o alertas rojas. Estas órdenes o alertas rojas salen y se mantienen permanentemente. Ustedes habrán visto hace muy poco tiempo las declaraciones del exdirector de Interpol, un hombre insospechado de cualquier vinculación con cualquier tipo de terrorismo, no solamente por haber sido durante 14 años titular de la Interpol, sino por haber sido también jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, es decir, de los servicios que custodian la seguridad del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos y de todos los funcionarios de los Estados Unidos e inclusive de los presidentes que concurrimos anualmente a las reuniones de la Asamblea General. Ronald Noble aclaró y dijo muy firmemente cuál había sido la actitud del gobierno argentino, mantener permanentemente las alertas rojas, aclaración que tal vez no hubiera sido necesaria porque bastaba con leer el reglamento de Interpol, y solamente los que pueden pedir alertas rojas son jueces, son órdenes judiciales. Por lo tanto, esas alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez que las había pedido y que las había obtenido. Así todo, y como siempre digo, en la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio y lo más simple. Lo cierto es que habíamos obtenido precisamente un principio, un memorándum de entendimiento para que finalmente la causa saliera de la parálisis que estaba también desde el año 2004, porque no se lograba tomar declaración a los acusados. Y no hay posibilidad en nuestro país, por nuestro orden constitucional, de que nadie sea juzgado y condenado si no es, además, interrogado, indagado. No se puede haber juicios en ausencia. Además, la ley de Irán, de la República Islámica de Irán, prohíbe, al igual que la de la República Federativa de Brasil, que sean extraditados ciudadanos de ese origen, en el caso de Irán, iraníes, o en el caso de Brasil, brasileros, para ser juzgados fuera del país. Deben ser juzgados dentro del país. Habíamos dado un salto cualitativo muy importante y allí fue que se desataron todos los demonios. Quien había solicitado precisamente que necesitaba tomar la declaración a los acusados iraníes, impulsa la declaración de inconstitucionalidad junto a otras entidades también representativas del sector de la comunidad israelita para que se declare inconstitucional un acuerdo celebrado entre Argentina y otro país, facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y ratificado por ley del Congreso Nacional como corresponde en la Constitución. Hay dos actores ineludibles e indispensables para que cualquier acuerdo tenga vigencia. No basta con que la presidenta o el ministro firme un acuerdo. Si el Congreso Nacional lo rechaza, ese acuerdo no tiene ninguna validez. Pero además,
cuando se produce precisamente la firma de un convenio y una ratificación del Congreso, el acto se convierte en no judiciable. Esto también es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que los tratados internacionales que son dictados y sancionados conforme lo dice la Constitución no son materia judiciable. Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad en segunda instancia, porque también debo reconocer que el juez que lleva la causa, el doctor Canicova Corral, declaró que no era inconstitucional y esta decisión fue apelada por el entonces fiscal Nisman y la Cámara de Alzada confirmó la inconstitucionalidad, que está vuelta a apelar, pero virtualmente el memorándum que hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar la declaración en Teherán de los imputados está paralizado. Podríamos también afirmar que durante todo ese transcurso de los gobiernos 2004 se abrieron todos, absolutamente todos, los archivos de todos los organismos de inteligencia y desclasificado toda la información respecto de la AMIA. También relevamos a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a tribunales, en fin. Creo que nadie, absolutamente nadie, puede dudar con honestidad intelectual de todo lo que pusimos y todo lo que hicimos para que esta causa fuera adelante. El mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado, porque estamos convencidos que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión. Pero fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas, amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes que, vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento, inclusive de la democracia, ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos. Más tarde comenzaron a aparecer nuevos datos. Los datos eran que
la pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informático, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él, que habló con él. Esta última persona que lo vio con vida, que habló con él, que además era de su íntima confianza, de su íntima amistad y que concurría, según hemos podido saber asiduamente, a su departamento, fue el que le da su arma, su propia arma 22, que está registrada como tal en el RENAL, que es donde está el registro de armas. Esta persona, además, es, podemos decir, un feroz opositor al gobierno. Todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno, pero pudimos advertir por su Twitter las groserías y los insultos. Groserías e insultos que no voy a reproducir porque es impropio de una presidenta, pero esos insultos, esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos precisamente a la persona de la presidenta de la República. Tenemos entonces una persona de la íntima confianza del fiscal, que es la que le provee el arma, que es la última persona que lo ve. La primera que entra al departamento es su madre, porque al fiscal lo encuentran muerto en su propia casa, y la que lo encuentra muerto y lo ve por primera vez, después pudimos enterarnos, es su propia madre y no sé qué otras personas antes que llegaran las autoridades judiciales. Y también pudimos enterarnos que esta persona, el señor Diego Ángel Lagomarsino, no solamente es un feroz opositor, que tiene todo el derecho de hacerlo, sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Sáenz Valiente, socio del grupo Clarín. Todos recordarán aquellos cuadros que presentara Martínez Batela, donde las sociedades compartidas entre Clarín y los Sáenz Valientes. Es el gerente de informática del grupo Clarín. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué estos datos no salieron a la luz? Estos datos pueden observarse en Internet al ingresar en la página de dicho estudio. Ningún periodista de investigación, absolutamente nadie mencionó esto. Y la pregunta que me hago es la siguiente: si en lugar de que el arma perteneciera al señor Lagomarsino, íntimo amigo del fiscal y miembro de la fiscalía que investiga AMIA, y además un opositor a este gobierno, y hermano de un importante ejecutivo de las empresas vinculadas al Grupo Clarín, hubiera sido un fervoroso militante del Frente para la Victoria, y además de eso, hubiera tenido un hermano con un importantísimo cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué se estaría diciendo? Por eso realmente todos estos días de un verdadero aquelarre informativo, confusiones que realmente conllevan a desconcertar a la gente y hacerla indignarse frente a las cosas, tienen un propósito muy definitorio, diría yo, que es la desinformación, la confusión y fundamentalmente que haya un gran pesimismo en la gente frente a la labor que puede cumplir la justicia. Por eso, en otra de mis cartas, pedí especial protección para el señor Diego Ángel Lagomarsino. Uno leía los diarios y los diarios decían que estaba en un hotel con más de 15 custodios que se turnaban rotativamente. Todos ustedes lo deben haber leído o escuchado hasta el cansancio en un cable de noticias. El otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia cuando la fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país. A propósito de la salida del país, también tenemos información a través de la Oficina de Migraciones y del Ministerio del Interior en la parte de pasaportes, que el señor Diego Ángel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 del corriente mes, o sea, el 14 de enero, día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia. Por supuesto, ese pasaporte, dado los hechos que son de público notorio, fue retenido y no le fue entregado al señor Diego Ángel Lagomarsino. Seguramente la fiscal o la jueza de la causa requerirán información al Ministerio del Interior, que es el que maneja todo el tema
de los pasaportes. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Me parece que lo que les interesa no es precisamente atacar o perseguir la corrupción, sino atacar y perseguir al gobierno y en especial, dentro del gobierno, a esta presidenta. Yo quiero también decirles algo, argentinos. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. No me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado. Compañeras y compañeros. Ahora se entiende mi preocupación,